usted estuvo el 11 de septiembre del 73 en La Moneda, en el bombardeo. Exactamente, al lado del doctor Allende. Como Quintín Romero, fueron miles los que estuvieron, si no en La Moneda, en muchos otros lugares, defendiendo sus ideas y siguiendo con ellas tras el golpe. Sí, lo juro. Pero un grupo de alrededor de 70 a 100 personas vincularía su vida en esos difíciles momentos con la de Jorge Schindler, propietario de una cadena de farmacias que tras el 11 buscó el modo de refugiar a sus correligionarios comunistas, nada mejor que haciéndolos pasar por farmacéuticos en sus propios negocios. Yo no tenía idea de medicamentos, salvo el Hipogloss que le compraba a mis guaguas, así que fue todo un mundo nuevo para mí. Lo que les permitiría no solo burlar a sus captores, también subsistir en farmacias que servirían de guarida, de único destino y hasta de futuro. Yo pensaba que esto iba a ser cuando llegué aquí por un mes, 2 meses, y resulta que llevo 40 años. Como entregando una medicación frente a la cruenta enfermedad de la dictadura, cerca de una decena de farmacias de Jorge Schindler, alguna en Concepción, Curacaví o el Gran Santiago, se convertían en el lugar donde hombres o mujeres eludían la persecución y podían trabajar, continuando por cierto con la resistencia. Primero que nada, juntar y rearticular las células del partido. Nadie iba a pensar de que en una farmacia, digamos, donde se está tomando la presión o se están recetando mejorales para la abuelita, va a ser una estructura clandestina del partido, ¿no? En un devenir que les mantiene permanentemente en la mirada del aparato represor, tras lo cual Schindler, a fines de los 70, se ve forzado a abandonar el país. La CNI ya en ese momento estaba bastante cerca de ellos. En Borgoño, en los interrogatorios, se mencionaba ya el nombre de Schindler, hay que matarlo, digamos. Por lo tanto, era excesivamente riesgoso permanecer en Chile. Partiendo a Alemania, la patria de otro Schindler, que coincidentemente protagonizaría episodios de ayuda que en asiago trance histórico del Holocausto también significarían esperanza para los perseguidos. Solidario al máximo y valiente. A usted le presta ayuda sin conocerlo. Exactamente. Y que hoy, por ese alcance de nombre y de misión, pone a Jorge Schindler contándonos de su propia lista. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en El Informante por TVN, TV Chile, 24 horas y 24horas.cl. La historia que hemos visto aquí es increíble y la verdad nos había hecho pública, por lo menos de la manera en que la presentó nuestro compañero, nuestro periodista Ignacio Uribe, el día domingo en la edición de 24 Horas Central. Y nosotros queremos, a partir de ese reportaje hecho por Ignacio Uribe, conversar con parte de estos protagonistas. La historia es increíble porque sí es cierto que muchos salvaron, refugiaron o asistieron a tantas personas perseguidas durante la dictadura por la DINA. El caso que vamos a conocer a continuación tiene una particularidad y se lo vamos a preguntar además a su protagonista, que además viene desde Europa a contarnos esta historia y se apellida además Schindler, al igual que Oskar Schindler, este empresario alemán que salvó tantos después del Holocausto, pero que lo hizo además de una forma bien por decirlo, atípica a través de esta cadena de farmacias. Jorge Schindler, empresario farmacéutico actualmente viviendo en Europa, donde maneja su propia agencia de viaje. Bienvenido, gracias por estar aquí esta noche en El Informante. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Está con nosotros también aquí, por decirlo de alguna forma, los salvados por Schindler, Quintín Romero, ex detective y hoy también farmacéutico. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Placer. Alcino García, médico veterinario, hoy farmacéutico también. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Como la historia es desconocida, yo creo que lo mejor es tratar de partir desde el principio, entendiendo el origen de esto. Y me gustaría preguntarle primero, Jorge, si usted era comunista activo al momento del golpe militar. Sí, era activo. Era un comunista activo. ¿Y qué decisión toma después del comienzo de la dictadura? Bueno, primero quedamos sin trabajo, trabajamos en la Corfo, en el Comité Farmacéutico de la Corfo, y la natural, tratar de solucionar los problemas de sobrevivencia, porque no quise salir del país. ¿Por qué no quiso? Porque no quise. Fue cierto orgullo, lo miramos, incluso los que salían como un poco arrancando de la situación, con casos calificados que tenían que salir. Sabiendo, sin embargo, que quedarse era casi elegir entre la vida y la muerte. Bueno. Entonces, con un colega del Comité Farmacéutico, creamos la primera farmacia, que fue la farmacia Villa México, que hoy día dirige Quintín. Pero no con la idea de lo que pasó después, sino que de sobrevivir. Bueno, y se fueron dando
acontecimientos de gente que empieza a llegar de Concepción, de diferentes puntos de Chile, buscando protección, buscando una palabra de aliento, buscando tranquilidad. Bueno, entonces esto fue creciendo, porque la farmacia, en el fondo, era un buen negocio, era una buena farmacia, la Villa de México. Eso permitió crear, a continuación, las nuevas farmacias que salieron. Bueno, se incorpora Alcino y Armando Gatica, que no está aquí en este momento, y logramos crear casi de la nada 5 farmacias. ¿Esto en un lapso de cuánto tiempo? En menos de 2 años. En menos de 2 años. Menos La de primera 2 se años. instaló, ¿cuánto tiempo después del 11 de septiembre? En enero del año 74. Perfecto, 4 La meses y Villa medio México. Después nacieron 2 farmacias en Maipú, la farmacia principal que dirige Alcino hoy día y la farmacia nacional. Una farmacia en la Villa O'Higgins de la Florida y la farmacia principal de Curacaví. Todo esto lo hacíamos sin capital. Jugando un poco, en ese momento había posibilidad de comprar al crédito, a mí me conocían los laboratorios farmacéuticos, yo era del rubro farmacéutico, antes del golpe. Había tenido farmacia, entonces tenía experiencia. Pero, Perdón que le interrumpa, pero todo esto de forma pública, digo, en los primeros meses de la dictadura, a quienes pertenecían al Partido Comunista, particularmente al Comité Central, pero a quienes pertenecían al Partido Comunista, se les persiguió y de forma muy profusa, digamos. ¿Cómo evitó que a usted no se le persiguiera? bueno, esto no fue solo hacia los militantes comunistas. No, solamente, por cierto que no. Llegaron compañeros de otros partidos y que también trabajaron con nosotros. En esto no tenía nada que ver el partido. Nosotros actuamos con motor propio, casi de la nada, haciendo algo. No, pero también más bien mi pregunta es cómo se movió usted por la calle sabiendo que en el fondo a quienes eran dirigentes políticos, contrarios además a la dictadura, se les podía perseguir y hacer desaparecer en cualquier momento. Jugamos un poco a la ruleta rusa, ¿ya? Sabiendo los riesgos que corríamos, pero no tuvimos muchos problemas durante 2 años. Al tercer año vinieron los problemas serios. Vamos a ir a esos problemas en un segundo, pero quiero aprovechar aquí porque han sido ambos mencionados. Primero, Quintín, entiendo que usted era detective en ese momento. ¿Cómo llega a la farmacia? ¿Cómo se produce este vínculo y este cruce? Bueno, a través del capitán de carabineros, también exonerado, que era jefe de la escolta del doctor Allende. Me contacto con él yo y él me da ocupación por unos breves días en la farmacia de su suegro, en Las Rejas, con 5 de abril. Al segundo día de estar allí, llega Jorge y el capitán le cuenta la historia mía. Porque además usted estaba el 11 de septiembre en La Moneda, ¿no? Exactamente. Con el presidente Allende. Exacto, fui detenido, llevado al Tacna, etc. ¿Y cuánto tiempo detenido? Estuvimos detenidos desde el día 11 hasta las 18 horas más o menos del día 12. Y ahí nos entregan a investigación y nos llevan al cuartel central. ¿Y de ahí en adelante? A mí me dejan en compás de espera, digamos, con poco trabajo, agregado a la tercera comisaría judicial, y la primera quincena de octubre me llaman a retiro. Algo que usted, sin embargo, ya se proyectaba, podía pasar, ¿no? Exactamente. Y cuando lo llaman a retiro, a partir de ese momento, ¿cuál es la decisión que toma sobre su vida? Dice, a ver, me llaman a retiro, además por una cuestión política, evidentemente. Bueno, tratar de buscar alguna ocupación. Y trabajé algunos meses en la cooperativa de empleados particulares, Teatino con Santo Domingo, pero ahí no había ninguna proyección ni económica, ni de ubicar otra cosa de más envergadura dentro de la cooperativa, así que opté por retirarme. Y a los días de andar en el centro, ubicándome con otros colegas exonerados, alguien me dice de que el capitán Muñoz quería hablar conmigo. Me dirijo a la farmacia de 5 de abril con Las Rejas y me deja trabajando ahí porque él al día siguiente
se iba a la Argentina con el jefe de investigaciones de la moneda, don Juan Seoane, inspector don Juan Seoane, que también fue exonerado. Se fueron juntos a la Argentina y de ahí Muñoz se va a Europa y Juan Seoane a Cuba. Ya les voy a preguntar cómo se fueron capacitando en esto de una industria como la farmacéutica, ¿no? Pero me gustaría preguntarte también, Alcino, que terminas vinculado también a esta historia, ¿de qué manera se produce este cruce entre Jorge y tú? Bueno, yo el 11 de septiembre del 73 me encuentro como interventor en el laboratorio Interifa, una empresa francesa de producción de vacunas que había sido intervenida por el gobierno después de un conflicto de los trabajadores con la empresa. Como teníamos vinculación con la Corfo, yo tenía vínculos naturales de tipo laboral con la gente del Comité Sectorial Farmacéutico, en este caso con Jorge Schindler. O sea, ya lo conocía. Que era, claro, que era encargado de relaciones laborales, ¿no? Y algunos otros profesionales del área. De tal manera que luego del golpe permanecí bajo control durante mucho tiempo, yendo todos los días al laboratorio, donde me interrogaban respecto a las distintas actividades, y tenía que ir a firmar todos los días al Instituto Bacteriológico de Chile, de donde era funcionario original. Luego ya hacemos contacto con Jorge, con Ramiro Ríos, y ellos me invitan a integrarme a la actividad. Allí en la discusión surge la necesidad de crear una empresa paralela. Creamos una empresa que se llamaba Proinfa, en la cual lo que hacíamos era envasar alcohol, amoníaco y algunas cosas básicas para abastecer las farmacias de Santiago. Y ahí iniciamos la labor de... En estricto rigor de farmacéutico, por lo tanto, o la administración de esta farmacia. Algunos pueden haber tenido más, otros menos cercanía, pero ¿cómo se fue aprendiendo en el día a día y cómo se monta un negocio, que era un negocio, que surge como un negocio propiamente tal, para subsistir, decía usted, pero que al poco tiempo termina convirtiéndose también en una especie de lugar de protección para salvaguardar la vida de quienes estaban siendo perseguidos? Bueno, el único que tenía experiencia en farmacia como trabajador era un compañero que desgraciadamente falleció, Humberto Vázquez, y junto con Alcino, con Ramiro Ríos, farmacéutico, creamos unos cursos de capacitación para el personal. Y fueron todos aprendiendo, y rápidamente, desde un profesor que venía de Temuco, que pasó a atender el mostrador, todos aprendieron de la nada, de cero. Ya, yo era el único que tenía experiencia en el rubro farmacéutico, ¿ya? Pero quiero aclarar aquí, porque parece como que esto fuera mío, pero éramos una Sociedad Farmacéutica Maipú, que hoy día la dirige Alcino, y éramos 3 socios. Esa era la... Y usted me dijo hace un rato que estuvieron, digamos, dentro del contexto, por supuesto, los 2 primeros años más bien tranquilos. ¿Qué es lo que pasa el tercer año? Bueno, el tercer año empieza la represión fuerte contra el Partido Comunista y empiezan de algún modo a tocarnos. Pero la verdad, como dije al principio, como esto partió como una iniciativa personal para sobrevivir, y fueron llegando compañeros cada día más. Entonces, bueno... ¿Llegaban pidiendo qué? ¿Trabajo o pidiendo protección? De casa, comida, de todo. Entonces, un gran dirigente del partido fue el primero en llegar. Era un compañero que era miembro de la dirección, de la dirección interna, de la máxima dirección. Entonces, fuimos creando de la nada algo. ¿Ya? No porque fuéramos un equipo especializado en seguridad, sino que esto se creó de la nada. Se crea, perdón, ¿de qué manera se diseña? Porque aquí
se va haciendo camino al andar, pero se tiene que ir inventando un mecanismo que tiene que ser todavía más sofisticado que los que ya existían, que estaban montados además desde el Estado para poder dar con esas personas. Bueno, pero ahí todo el mundo no sabía lo que se hacía. Ya, esto correspondía al SINO, a los dueños de la cadena. Los otros entendían que pasaba algo, pero no lo mostrábamos. No trabajaron todos esos compañeros que protegimos, no trabajaron en las farmacias, sino que le dábamos protección solamente. Ahora, a ellos que le estaban dando protección eran personas que estaban trabajando de todas formas dentro de la resistencia de este partido Por perseguido, supuesto. y por lo tanto por eso es que se les brindaba esa protección. Por supuesto, eran casos muy emblemáticos. ¿De cuántas personas estamos hablando ya ese tercer año? Bueno, estamos hablando mínimo de 30 personas, mínimo, De unas de las cuales trabajaron con nosotros directamente unos 30, pero 30 más que recibían el apoyo nuestro. ¿Nunca tuvieron el temor de que en el fondo se les descubriera y que por lo tanto se considerara que esto que había surgido como un negocio más bien apareciera como una especie de montaje o de fachada? En el caso mío yo me dedicaba más bien a la labor de la farmacia, atenderla, y yo me daba cuenta de que Jorge, Alcino estaban en algo delicado. Pero a mí obviamente no me daban cuenta ni a todo el personal de cajero, el profesor que nombra Jorge. Nosotros visualizábamos que algo se estaba haciendo, llegaban estos compañeros con una tarjeta de Jorge, en fin, a buscar mercadería, recetas, e inclusive dinero para la locomoción. Pero nosotros, ¿Qué se sospechaba usted? bueno, que había una ayuda y se estaba trabajando en la resistencia, obviamente. Y no preguntaba. No era necesario. No era necesario. No era necesario. Y se mantenía, perdón, esta distancia, este silencio o el no traspasar toda la información, me imagino que también por las lógicas de seguridad. Bueno, yo creo que era una especie de compartimentación y que la sabíamos manejar. Era un poco el criterio y el sentido común de cada uno, porque no teníamos instrucciones para una situación tan grave que pasaba en nuestro país. En su caso sí se conocía esta información. Evidentemente que antes del golpe uno ya empezó a pensar cuál era la situación que iba a venir. Yo recuerdo haber ido a una reunión en el Palacio de la Moneda que citó con el presidente Allende, estábamos todos los interventores, planteó lo grave de la situación política, lo que iba a ocurrir si había un golpe de Estado. De tal manera que algunos, los que éramos militantes ya con alguna antigüedad, con alguna trayectoria, sabíamos por lo menos desde el punto de vista teórico lo que iba a pasar. Y por tanto, en la organización, una de las cuestiones básicas era la compartimentación. Jorge y yo trabajábamos de lleno en las tareas del partido, de la reorganización del partido, pero él no sabía qué es lo que hacía yo y yo tampoco sabía lo que él hacía. Trabajábamos en frentes distintos y además no era pertinente preguntar. Ahora, no sabía uno lo que hacía el otro, pero absoluta. ¿a quién sí se le rendía o se le entregaba información de lo que se estaba haciendo? A los encargados del frente con que uno estaba vinculado. Ya, y por lo tanto sí se estaba trabajando en la resistencia. De la resistencia. ¿Y cuál era el trabajo de la resistencia? Bueno, fundamentalmente en aquel momento era reorganizar el partido, vincularse con compañeros que pertenecían a distintas células, que uno los conocía, establecer vínculos con ellos, conversar, ver la disposición que tenían para seguir trabajando, señalarle con claridad cuáles eran los riesgos, lo que significaba ser militante de una célula comunista en aquel momento. Riesgo no solamente por la persecución propiamente tal de los organismos de seguridad, particularmente de la DINA, sino que en función de qué, por ejemplo. ¿Tenían armas y era posible que se las descubrieran? No, nosotros no teníamos armas. En esa época no habían armas. Nosotros trabajábamos fundamentalmente en la organización partidaria, tratando de reorganizar el partido en los distintos sectores y además dándole protección a compañeros que otros compañeros del partido nos enviaban. Ahora, ¿cómo se lograba proteger a alguien sin armas?
Bueno, acogiéndolos, en algunas oportunidades entregándole dinero para la subsistencia, estableciendo vínculos para que en otros lugares o en otras empresas los aceptaran. Ahora, era compartimentada, dice usted la información, lo que hacía cada quien, pero da la idea de que es más o menos lo mismo. Lo compartimentado era entonces con quiénes se estaba trabajando dentro de esa resistencia. ¿Qué es lo compartimentado? Porque parece que más o menos era el mismo trabajo el que estaban haciendo aquí. Bueno, hasta que se logran retomar los vínculos de los compañeros, porque no era fácil recurrir a un organismo superior. Podían pasar 3 meses antes que se tomara ese contacto. Pero Claro. durante ese tiempo lo importante era darle tranquilidad y seguridad a algunos compañeros. Esto conseguíamos también casas de seguridad. Tuvimos un compañero viviendo en la Villa México 4 meses, porque se vio forzado por una situación muy difícil en un momento dado y llega y tenemos que acogerlo, un alto dirigente del partido. Entonces, arrendamos un departamento en la Villa México y bueno, lo equipamos con lo básico y así se hacía con el resto de las cosas. No era una orden del partido, el partido en ese momento había sido o estaba siendo aniquilado, era muy difícil. Entonces esto sirvió para, como decía Alcino, para lograr la reorganización de la primera resistencia que hubo del partido. Cuando se empezó a trabajar de esta forma, ¿existían ciertas reglas para esta, no sé si llamarlo doble vida, digamos, pero al menos una parte de esa vida clandestina? Yo creo que actuábamos cada uno con su criterio y sentido común. ¿Y eso lo incluía usted también? Pero evidentemente. ¿Y cuál era el suyo? Porque aquí cada quien parecía que tenía una misión, pero la suya era diferente. Bueno, la mía, como le dije anteriormente, atender bien la farmacia, pero la verdad es que en ese minuto yo me dedicaba a mi familia y el resto de la gente que me juntaba era en el trabajo y de ahí mi familia, o sea, no me relacionaba prácticamente con nadie más. Con el paso del tiempo, voy a hacer un salto en la historia, pero con el paso del tiempo, ¿cómo mira usted a Jorge? ¿Qué significa Jorge para usted? Bueno, un hombre notable, desde todo punto de vista. Valiente, como dije anteriormente, y de una grandeza extraordinaria por su apoyo que a mí sin conocerme me invita a trabajar, me deja trabajando desde el día que yo llegué. Recuerdo perfectamente que llegó un día sábado y se trabajaba los domingos. Frente a la Villa México hay una feria muy grande y era el mejor día de venta. Así que llegué el día sábado, volví al día domingo, volví el lunes y el lunes Jorge, tipo 8 de la noche, me llama y me dice, compañero, ¿cómo anda de dinero? Sí, le digo, yo tengo para moverme la locomoción, no hay problema. Y me llama y me dice, llévese esto, me dice, a la casa. Si hablamos de dinero actual, me pasa 120, 150 mil pesos. ¿Pero cómo, le digo yo? No, me dice, llévelos tranquilos, no. Y después lo arreglamos. La misma pregunta para usted, ¿qué representa Jorge entonces en su vida? Bueno, las características que ha señalado Quintín y un claro sentido de liderazgo. Jorge era bastante imaginativo y en algunos casos bastante audaz. Yo en alguna oportunidad le ponía el freno a algunas de las cosas que él Por diseñaba. ejemplo, ¿Alfredo en qué, por ejemplo? Algunas actividades que había que realizar. O la necesidad en algunas oportunidades de no hacer entrevistas con la gente en la farmacia por la posibilidad de que lo estuvieran vigilando. Esa era o sea, uno tenía que tomar precauciones para no ser detectado. Había que saber pasar desapercibido en esa época. ¿Sospechaban, perdón, cuando llegaba alguien en la farmacia
que eventualmente esa persona que estaba llegando ahí en realidad llegaba a buscar información y que podía ser precisamente la DINA? Bueno, el sentido de esa época era la sospecha y la desconfianza. El desconfiar La permanentemente. desconfianza absoluta. Es más, cuando uno se encontraba con un compañero conocido, militante, se encontraba por cuestiones circunstanciales en el centro de Santiago, naturalmente se acercaba, conversaba, y a las preguntas de ¿estás militando, no estás militando, qué estás haciendo?, cada uno le contestaba al otro que no, porque no sabía qué papel estaba jugando en ese momento. Por último, por lo tanto, me lleva a preguntar, Jorge, de vuelta, ¿cómo se construye en un momento de tanta desconfianza, de un quiebre tan profundo en la sociedad chilena y la política en particular, esos vínculos de confianza, cuando precisamente aquí incluso con camaradas, con compañeros, con amigos, se terminan mintiendo? Bueno, esto ocurre porque empiezan a aparecer un par de compañeros que eran de alto nivel y eran amigos míos, los conocía de antes. Entonces, esto demuestra que ya algo estaba funcionando. Entonces, no nos juntábamos en la farmacia, nos juntábamos en otros lugares que habíamos determinado en ese momento. Bueno, esto es tan importante que es difícil explicarlo hoy día, ¿ya? Pero también jugó un papel la suerte que estamos todavía vivos, ¿ya? Porque dos compañeros que trabajaron con nosotros son detenidos desaparecidos. Hay otros compañeros que fueron asesinados, ¿ya?, que habían trabajado con nosotros. Entonces, sabíamos los riesgos que estábamos corriendo, pero no hacerlo era peor. ¿Siente que le faltó algo por hacer entonces? Bueno. Porque la pregunta más fácil sería de qué se siente orgulloso, pero yo me imagino más o menos por dónde puede venir la respuesta. Pero si le pregunto al revés, ¿usted siente que hubo algo que podría haber hecho que no alcanzó a hacer, que le hubiese gustado hacer? No, lo que nos hubiera gustado es tener más capital para ser más fuerte en ese momento, y habríamos podido llevar mucho más en forma sólida a muchos más compañeros. Ustedes tienen vínculo hoy día, al día de hoy, ¿no? O se ven, bueno, yo sé que Pero aquí ustedes esto es lo bonito, pues. pasan en Europa. Con un ex socio somos amigos. Con Quintín, él se quedó con una de mis farmacias. Yo se la dejé a él. ¿Qué más vínculo? Y bueno, ¿qué hace usted hoy día? Porque ya sabemos, para los que no saben, ¿qué hace? Cuente usted lo que hace hoy. Bueno, yo soy hoy día, me tuve que reciclar. Yo salí el 79, salí a Bulgaria a ver a un hermano que estaba allá, me detectaron cáncer en la mucosa labial, me trataron y me fui a Alemania buscando a otro compañero que yo había ayudado a salir de Chile. Me acogió en su casa durante un año hasta que logré llevar a mi familia de Chile a Alemania. Entonces, ¿qué hago? Me dieron trabajo en una iglesia de sacristán y de Hausmeister, como se llama, mayordomo de una iglesia angélica, que era una pega de media jornada que me dejaba tiempo libre para muchas cosas. Entonces creé una partícula vendiendo pasajes. Ya está, partiendo a cero. Entonces, hoy día somos una agencia de viajes muy importante, reconocida como especialistas en Chile, en Perú, en Argentina. Vendemos paquetes turísticos, traemos a mucha gente, eso lo maneja hoy día mi hijo y mi mujer. ¿Y a usted le gusta el título de la lista del Schindler chileno? Bueno, yo creo que ese título caía a cajón, esa es la verdad de las cosas, porque el Schindler no me lo inventé yo, sino que es mi apellido. Claro. Que es el título, además, que tiene el libro escrito por el periodista Manuel Salazar, estoy mostrando aquí en portada, que además aparece ya, se lanza esta semana y que además, por supuesto, que recoge en una completa investigación periodística parte de lo que nosotros veíamos al comienzo en la nota que preparó Franco Ferreira a partir del reportaje de Ignacio Uribe y, por supuesto, también de Manuel Salazar Salvo, que está puesto ya en este libro. Le quiero agradecer a los tres el que hayan venido a contar parte de esta historia reflejada en este libro al informante esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. El aplauso para nuestros tres invitados, bien fuerte también para ellos, con una historia muy potente.
Les dejo planteada esta pregunta para irnos a la pausa comercial, que es una pregunta que probablemente después de la discusión sobre la reforma educacional que se instaló hace algún tiempo, usted seguramente se puede estar haciendo. ¿Es de los que considera que en realidad sus hijos tienen que estudiar con pares o por el contrario prefiere que sus hijos se rodeen de alumnos que son distintos al suyo? El tema de la selección, que es uno de los pilares que ha anunciado el gobierno, pretende modificar, es una de las cosas que vamos a discutir con miradas antagónicas luego de la pausa comercial, aquí en El Informante. Pausa, volvemos. ¿Usted qué prefiere? ¿Que su hijo vaya a una escuela, liceo o colegio donde los alumnos tengan nivel socioeconómico parejo y similar al suyo? ¿O prefiere que vaya a uno donde el nivel sea bien distinto? Brecha importante en favor de los establecimientos con alumnos de nivel similar, arrojó una de las preguntas con las que el CEP despertó la controversia y hasta la polémica. Con menos rigor científico, pero el mismo entusiasmo, nos aventuramos en terreno. ¿Usted cree que influye el grupo socioeconómico de los compañeros de su hijo en el colegio? No. Sí, en este tiempo sí. Desgraciadamente influye. Acá los niños son casi todos hijos de profesionales, son niños que tienen apoyo en la casa. Que si tú lo colocas con estatus social lamentablemente bajo, muchas veces los alumnos van a hacer la vía de hogar que deberían enseñar los padres en el colegio. Los niños se tienen que acostumbrar a que en el mundo hay distintas realidades. Sí, yo estoy de acuerdo. De todas maneras hay que integrarlo. Porque no es justo para mi hijo y para mí, que yo puedo pagar un poco más, que se involucre con otro tipo de... Se va a crear el colegio en el fondo. ¿Influye el grupo socioeconómico de los compañeros de curso de tus hijos en el aula? No, acá son todos iguales. No los seleccionamos nosotros, sino que automáticamente se seleccionan por el lugar donde están ubicados, diría yo. Aquí viene de todo un poco. Dentro de Las Condes, sí. Sin duda esa gente está equivocada. Me parece que una de las cosas que hay que mejorar en la educación no viene por ese concepto que salió en CEP. O como dice un pequeño protagonista: todos somos diferentes y no tenemos que aceptar uno a otro. Bueno, parte del debate que está instalado ya y con bastante fuerza, el de la reforma educacional, siempre presente aquí en El Informante, en esta oportunidad a partir de lo que arroja la encuesta del Centro de Estudios Públicos y más allá de los cuestionamientos que ha habido sobre la manera en que se formula la pregunta y los resultados propiamente tal, disquisiciones que además han estado bastante presentes, nos queremos meter al tema de fondo y es el de la selección. En el fondo, para decirlo en simple, si usted prefiere que sus hijos estudien con iguales, con niños que son equivalentes o que haya diferencia y que no se seleccione finalmente a esos estudiantes. Vamos a conversar sobre este punto, recordando que además hoy día en la Comisión de Educación de la Cámara se aprobó en general precisamente este proyecto que no solamente termina con la selección, sino que pone fin al lucro y también al copago. Mario Weisblut, doctor en Ingeniería, profesor de la Universidad de Chile, presidente del directorio de la Fundación Educación 2020. Gracias por estar aquí esta noche. Bienvenido. Tomás Aristía, también ingeniero civil, sostenedor de colegios, presidente del directorio de la Corporación Educacional Aptus Chile. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Más allá del diagnóstico, voy a partir contigo, Tomás, que yo creo que a estas alturas pareciera estar bastante avanzado en que hay que mejorar urgentemente la educación escolar, al menos en ciertos aspectos donde hay coincidencia completa. ¿Tú entiendes bien la forma en que el gobierno está proponiendo realizarla? Digo, independientemente si estás de acuerdo o no, porque hay quienes han señalado que dicen que se confunden un poco en la manera en que el gobierno ha propuesto este proyecto. ¿En referente a qué aspecto? Al proyecto de reforma que tiene estos tres pilares que yo acabo de citar. Yo creo que el proyecto que se ha presentado ha sido desmentido por el propio gobierno en reiteradas ocasiones y no sé quién tiene claro realmente hoy día en qué consiste el proyecto de ley. El proyecto de ley que uno puede leer, que fue ingresado al Congreso, a mí no me parece, creo que genera una incertidumbre enorme, está generando realmente es poner una lápida al sector particular subvencionado tal cual está hoy día. Tiene errores gruesos en términos de infraestructura. No sabemos si este proyecto en realidad va a considerar la compra de colegios por parte del Estado o no la va a considerar, o no
el fin del financiamiento compartido. Por lo tanto, ¿sientes que el proyecto no aclara la manera en que pretende entonces realizar el mejoramiento a la educación escolar No, hoy día no chilena? sabemos simplemente si 600.000 alumnos se van a ver afectados por el fin del copago o si efectivamente esto no va a ser en 10 años, sino que va a ser en 15 y 20, de manera que no se vean afectados. Hoy día, tal cual está ingresado el proyecto de ley, 600.000 alumnos tendrían menos recursos de aquí a 10 años que los que tienen hoy, que son los que tienen copago de 25.000 pesos hacia arriba. Entonces, eso me parecen noticias demasiado graves como que por la improvisación de presentar un proyecto de ley en 100 días y antes que se presenten las indicaciones se esté sometiendo a votación tal cual está hoy día. Mario, la misma pregunta entonces. Si tú, a partir de esta propuesta y entendido de que hay que mejorar urgentemente la educación escolar, entiendes bien la manera en que el gobierno pretende realizarlo, a partir de lo que ya ha presentado. A ver, nosotros lo hemos planteado no de ahora, sino que desde nuestra hoja de ruta de abril del año pasado, de que aquí hay una reforma educativa integral que tiene 11 aspectos, según nosotros, de los cuales 3 son ir terminando gradualmente con el lucro, con el copago y la selección, manteniendo la libertad de elección de los padres, manteniendo el sector particular subvencionado, es decir, sin la menor intención de que este sector desaparezca, pero creemos que esencialmente, y teniendo observaciones al proyecto de ley actual, que la fuimos a entregar a la Cámara de Diputados, por cierto, teniendo observaciones al proyecto de ley actual que espero que se plasmen en indicaciones, nosotros estamos por ir terminando el lucro, el copago y la selección. ¿Por qué? Y este yo creo que es el meollo de la conversación, Juan Manuel. Porque tenemos un sistema que es la verdadera Sudáfrica educativa. Tenemos el sistema educativo más segregado del mundo. Es una obscenidad lo que tenemos en Chile. Y si tú me permites, yo quisiera mostrar 2 datos solamente para que estemos claros, ¿no? No sé si se van a ver o no, pero los menciono acá. Este es el porcentaje de escuelas socioculturalmente integradas que tenemos hoy día en los países avanzados, en la OECD, en América Latina y en Chile. Es decir, tenemos ahí lo tenemos en pantalla. Chile es el país más segregado del mundo, es una obscenidad. Y eso que estamos hablando ahí es segregación de 3 tipos, Juan Manuel, de 3 tipos, porque a veces la gente también se enreda. Tenemos segregación social, que es la segregación por capacidad de pago. Tenemos segregación académica, que es todo este tasajeo que tenemos de liceos de excelencia, bicentenarios, que seleccionan, que no seleccionan, que es selección académica. ¿La tercera? Y la tercera es la selección por capacidades especiales. Porque también en esto hay un dato reciente que salió hace poco publicado con estadísticas del Mineduc del 2013, no de este gobierno, que es esta otra gráfica que tengo aquí. Que la vamos a ver en todo caso ya en pantalla completa se también, refiere pero... a los alumnos con necesidades educativas especiales. Hacia alumnos que tienen dificultades de aprendizaje y que los tenemos en los colegios municipales en una proporción 4 veces mayor que los colegios particulares subvencionados. Déjame preguntarle entonces a Tomás. Entonces, tenemos un problema grave. Lo primero que yo quiero que aceptemos, más allá de la ley o no la ley, y que discutamos si tenemos o no tenemos un problema grave de segregación en Chile. Hablemos de la segregación o de esta discusión que se instala a partir de la selección. Primero quiero saber cuál es tu opinión frente a las cifras que cita Mario, que no son la primera vez que se las escucha, en el escrito sobre este apartheid educacional en varias otras oportunidades. Reiteradamente. Mira, yo creo que es importante tratar de entender de dónde vienen las cifras que presenta Mario y qué es lo que ha pasado en los últimos años. Porque si bien es cierto, la creación del financiamiento compartido del año 94 hasta el año 2008 generó que la segregación por capacidad de pago de las familias aumentó, del año 2008 a la fecha ha caído un 60% de lo que había aumentado entre el 99 y el 2007. Es un estudio de espacio público que lo pueden ver. Si queremos mostrar gráficos, podemos mostrar también... No, que ese gráfico no se va a ver en pantalla, lo siento, es muy chiquitito. Es re interesante. Es que sí, pero sería interesante, pero... Ese gráfico de espacio público, que son, de hecho, propios asesores del gobierno que están tras la reforma educacional, pero que cuando mencionan, se les olvida mencionar este dato. Entonces, tratar de entender qué es lo que está pasando aquí, por qué la segregación está bajando, afortunadamente, mucho en los colegios. El año 94, cuando se crea el financiamiento compartido, la subvención por alumno era del orden de 7.000 pesos. Es en ese contexto que el ministro socialista Arrate decide invitar a las familias a aportar, porque el Estado no tenía capacidad de resolver con una calidad razonable el problema de la educación pública. Entonces invita a las familias a aportar y las familias empezaron a aportar. El año 2006, cuando salen los pingüinos a la calle, la subvención era de 22.000 pesos.
sin jornada escolar completa, 30.000 pesos con jornada escolar completa. En ese contexto, el año 2008 se decide justamente abordar este problema. El año 1994, la Comisión Brunner recomendó crear un financiamiento compartido para el primer quintil. El Estado se demoró 14 años en hacer por las familias más vulnerables lo que la clase media había podido hacer por sus hijos gracias a su mayor poder adquisitivo. 14 años se demoró. Y desde que lo hizo, a la fecha, desde que se crea el financiamiento compartido, que es una subvención preferencial para las familias, para el 40% de familias más vulnerables, le permitió a esas familias acceder a un universo de colegios al que efectivamente antes no accedía. Para que tengamos un ejemplo concreto, hoy día la subvención escolar preferencial son 35.000 pesos. Solo el 2% de los colegios chilenos, de los colegios subvencionados, cobra más de 35.000 pesos. O sea, eso te dice que hoy día el 40% más pobre, si es por capacidad de pago, podría estar accediendo al 98% de los colegios subvencionados. Lo que quiero entender bien de lo que tú estás describiendo entonces, Tomás, es que para ti el copago o el financiamiento compartido es, no sé si el único, pero el mejor camino entonces para generar equidad. Sin duda, sin duda. Tiene dos componentes el copago. El copago son recursos que se aportan al sistema, en este caso lo aportan las familias. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos dos temas. Un tema es la segregación que dice Mario, que es un problema que yo creo que se puede resolver mucho mejor con un copago público a las familias que no lo pueden aportar, de manera de permitir que esas familias puedan acceder efectivamente a cualquier colegio. Pero hay otra segunda componente, que es el tema de equidad. Hoy día, el año 2007, cuando el 2008 se crea la subvención escolar preferencial, el 2007 teníamos que el niño con copago cero se educaba con 35.000 pesos. Esa era la subvención. El año... actualmente, o sea, y cuando se educaba con 35.000 pesos, el niño que se educaba con el copago máximo se educaba con 70.000 pesos. Es decir, teníamos una brecha dentro del sistema subvencionado por el Estado, una brecha del 100% entre el niño que se educaba con menos recursos y el niño que se educaba con más recursos. Eso hoy día, afortunadamente, se redujo a cero. Hoy día los niños, el 40% más pobre que recibe 35.000 pesos adicionales a la subvención regular, ya tienen los mismos recursos que tiene el 5% más, con más recursos. Entonces, la brecha que queda es con el sistema particular pagado. Y a la medida que tú sacas esos recursos del sistema, lo que estás haciendo es más difícil que la clase media logre tener una calidad de educación parecida al 7% más rica que hoy día se está educando con 200, 300, 400.000 pesos, que está muy lejos de la realidad subvencionada. Mario. A ver, bueno, yo veo que Tomás está llevando la discusión al copago. Estábamos hablando de selección. Sí, y vamos a volver a selección. Pero entonces yo creo que tenemos que explicar el tema completo entonces, porque si no, se nos queda todo guacho. Está bien, ¿no? Solamente quiero que respondas a este punto. No quiero que expliquemos todo el tema porque este es un problema que ha abordado muchas veces el tema de la reforma educacional y tiene su público permanente. A mí me parece, si vamos a hablar de copago es apoderados que pueden copagar 80, 60, 40, 20, 10 o 0. Obviamente, eso segrega por capacidad de pago. O sea, eso es una cuestión absoluta. O sea, no hay por dónde que el sistema de copago no segregue por capacidad de pago. O sea, eso me parece absolutamente una verdad del puerto de una catedral. Lo que yo sí quiero que terminemos de entender, porque si no se escapa por distintos lados la cuestión. Lo que tenemos en Chile es el sistema más mercantilizado del mundo. Bajo cualquier parámetro. Esta es una especie de pinza que se agrega, y esta pinza tiene 6 patas, Juan Manuel. Tiene la pata del copago, que se agrega intrínseco, paliada por la subvención preferencial, pero se agrega intrínseco. Tiene la pinza de la competencia por el voucher, que es la competencia por la subvención. Tiene la pinza del lucro, tiene la pinza de la selección académica, tiene la expulsión prematura, ¿ya? Y tiene una destrucción sistemática de la educación pública, que es la principal fuente de no segregación en la gran mayoría de los países avanzados. Todo esto es lo que te ha ido produciendo el sistema que continúa siendo el sistema más segregado del mundo por 3 factores. Selección académica, selección social y por necesidades. Vamos a la selección, que es donde me quiero concentrar ahora, porque la idea de este debate o esta conversación es precisamente sobre uno de los 3 pilares que propone la reforma. Lo primero, Mario, es que quiero que reflejemos desde la perspectiva de la selección. Tratemos de hacerlo en simple, porque se habla del efecto par y no todo el mundo comprende lo que es el efecto par. ¿Por qué, bajo tu criterio, el terminar con la selección, es decir, con que alumnos diferentes estuvieran en un mismo lugar, puede contribuir a mejorar la calidad de la educación de ese niño o esa niña? A ver, suponte tú que el sistema escolar es un tren que tiene 60 vagones, 70 vagones. En el primero está el VIP Plus, ¿no?
En el VIP Plus están los colegios particulares pagados, están los liceos de excelencia, los bicentenarios. Esos son el vagón que va a llegar más lejos en la vida. Después tienen los VIP Semi Plus, que son los de alto copago, ¿no? Después tienen los intermedios, los que seleccionan, y después vas teniendo los de la educación municipal, a la cual se va expulsando a los niños con necesidades especiales, a los niños con malos resultados, y son los que se van quedando en los vagones de la cola, y esos se van quedando por allá atrás y se van descolgando del tren, ¿no? En etapas mucho más tempranas en la vida. Tú puedes hoy día predecir el futuro de un niño aproximadamente desde que está en tercero básico, dependiendo de su nivel socioeconómico y de la selección. Ya, perdona, Ahora, vamos a la selección. Dame un segundo, Mario. Si yo tomo un niño del vagón de acá atrás y lo pongo en el vagón de aquí adelante... Obviamente que la hay mejor. Ya, ¿y qué pasa si efectivamente el nivel de exigencia es mayor para un niño que no logró comprender o avanzar lo suficientemente rápido? ¿Cómo se hace para quien no tiene la misma capacidad de aprendizaje pueda, en un colegio que en teoría es más exigente, poder avanzar académicamente? Que es uno de los temas que queda arriba de la mesa. No, es absolutamente legítimo. Mira, es absolutamente legítimo. Además, yo quiero decir una cosa, para los apoderados, en el perverso sistema actual, es legítimo querer poner a su hijo en un vagón de los que están más adelante. Yo escribí una columna hace un par de años atrás, que causó mucho revuelo, que decía, yo, Mario Weisblut, puse a mi hijo en un colegio particular pagado, y dije, y en el perverso sistema actual lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque tú le estás garantizando a tu hijo que llegue en un vagón más lejos. Ahora, esto no ocurre en ningún país del mundo. En todos los países del mundo no hay copago, no hay lucro, no hay selección. Nosotros somos los raros. ¿Por qué será que en todos los otros países razonables, donde por lo demás les va mucho mejor que a nosotros en los resultados internacionales, no hay ni lucro, ni copago, ni selección? Le pregunto entonces a Tomás lo mismo, porque hablemos entonces cuando seleccionamos, porque efectivamente desde séptimo básico en adelante, recordemos que legalmente hasta sexto básico no se puede aplicar la selección en el caso de los estudiantes. Según tu lógica, ¿es mejor que estudien iguales con iguales o que efectivamente a través de una ley se mezclen los estudiantes? Mira. Y te pregunto por el llamado efecto par, en el fondo de... Sí, primero déjame responder brevemente el tema que planteó Mario muy taxativamente de que copago igual segregación. Eso simplemente no es así. Hoy día hay subvención escolar preferencial, un niño que recibe subvención escolar preferencial, que nada menos que el 40% de los niños chilenos se le cobra cero. Cero en cualquier colegio subvencionado. Lo mantienen en escuelas segregadas. Entonces, ese niño, no es una escuela segregada, ese niño puede ir a un colegio particular subvencionado con financiamiento compartido alto y no paga nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese caso? Siendo bien claro, el Estado está aportando el copago de ese niño. Entonces, tú puedes optar porque, mira, los niños más pobres que no pueden aportar copago, que ese copago lo aporte el Estado y le dé acceso a ese alumno a cualquier colegio. Eso impide la segregación. Entonces, hoy día... Pero ¿cómo hace el alumno para entrar a ese colegio? Porque el argumento del Ministerio de Educación... Toc. Sí, pero entonces, el argumento del Ministerio de Educación, perdón, Tomás, es que efectivamente lo que ocurre hoy es que no elige la familia, sino que el que elige es el colegio. Ya, es que vamos a ese tema, porque... Solo te puedo hacer una pregunta. Tú sabes que hay colegios particulares subvencionados que no aceptan a niños con subvención preferencial. Está bien, eso es otro problema. ¿Cómo también? ¿Cómo es otro problema? Sí, pues, ¿Por qué no lo aceptan? Pero entonces, Mario, ¿Por qué no lo aceptan? Si esto se resuelve con que el convenio de subvención escolar preferencial se extienda al 100% de los colegios subvencionados, eso es harto más simple y barato que eliminar el copago, ¿no? Bueno, pues ¿para qué sacar 600 millones de dólares del sistema? Lo que se está haciendo en este momento, en este nivel de desarrollo del país, es diciendo, mira, el Estado se va a poner. No necesita hacerlo la familia. Eso es lo que se está haciendo en el proyecto de ley. Y lo que yo te estoy planteando es que si el país hoy día puede hacer un esfuerzo de, digamos, 1.000 millones de dólares para aumentar la subvención, que por cierto estamos muy lejos de los países de la OECD con que nos gusta compararnos. Gastamos un quinto de lo que gastan los países con que nos estamos comparando. Si queremos acercarnos a los países que nos estamos comparando a una velocidad un poco más rápida de la que vamos, retirar recursos del sistema a mí me parece gravísimo. Entonces, hoy día, si el Estado está dispuesto a hacer un esfuerzo o tiene capacidad de hacer una reforma tributaria, de aportar 1.000 millones de dólares a la subvención, hoy día estamos renunciando a propósito a 600 millones de esos 1.000. Entonces vamos a decir, estamos dispuestos a que el impacto sea de 400 millones solo por el hecho de sacar el copago. Cuando lo que estoy planteando es que el tema de la segregación se puede resolver si el Estado aporta el copago público, total o parcial. Perfecto. Déjame devolverte ahora al tema de la selección propiamente tal. Y yo te preguntaba, y lo voy a hacer la pregunta más corta todavía, si estás a favor o no de seleccionar alumnos para que estudien de la manera en que estudien, en los mismos lugares, en lugares diferentes. No, yo no estoy a favor de que se seleccione alumnos. La ley establece que hasta sexto básico no se pueden seleccionar alumnos. Y yo te diría que
la discusión que tenemos en base a selección, porque hoy día son dos temas, ¿eh? Segregación y selección. Uno está asociado a copago, otra cosa es que los alumnos no puedan entrar porque no pueden pagar, ¿cierto? Selección por capacidad de pago. Otra cosa es que los colegios estén seleccionando a los alumnos a la entrada por criterios socioeconómicos, cosa que está prohibida. Entonces, lo que yo estoy viendo... Pero claro, no solamente socioeconómico, por otros socioeconómico o predicción de su desempeño pasado, futuro, en el fondo académico. Entonces, cuando tú vas a ver la encuesta CEP del año 2006, que le preguntan a las familias si ellos quedaron en la primera prioridad de colegio que eligieron para sus hijos, en la segunda o en la tercera, el 93% de las familias te dice que quedaron en la primera prioridad. Pero Entonces, dame un segundo ahí, perdón, Tomás, también, porque en la lógica de este argumento que tú entregas, también uno podría decir, bueno, lo que pasa es que los padres lo que hacen es que postulan a sus hijos según su propia capacidad de pago y según el lugar en el que viven, y dice, por lo tanto, no es que yo lo haya postulado al mejor, sino que en el que más o menos estaba seguro que iba a quedar. Y eso no sabemos si efectivamente está puesto en la segunda parte de la respuesta de esa misma encuesta. Por eso, Juan Manuel, que es importante separar el análisis de estos dos temas. Una cosa es porque si tú me estás preguntando si los colegios están seleccionando la entrada, es distinto que me diga que los papás. Porque una cosa se está resolviendo con un instrumento en el proyecto de ley, que es un sistema de admisión estatal, centralizar el sistema de admisión en manos del Estado. Y otra cosa es terminar con el copago para que los papás puedan, para que las familias puedan tener capacidad. Mi pregunta era bien simple, era si tú estás de acuerdo o no con la selección, o a ti te parece ¿Con que... la selección académica? O que desde el punto de vista académico contribuye a mejorar el que efectivamente alumnos que vienen de sectores de privados, más pobres, con niveles socioeconómicos más bajos, puedan estudiar con otro tipo de alumnos. No, yo ya te respondí que yo creo que los alumnos no deben ser seleccionados en los primeros niveles de enseñanza. No, que eso ya está puesto en la ley. Eso ya está puesto en la ley. Pero lo que estamos haciendo es estamos estatizando ese sistema de admisión para evitar que los colegios lo hagan igual. Eso es lo que estamos haciendo. Mario, eso con todo respeto, Tomás, es campaña del terror. Con todo respeto, eso es campaña del terror. Te lo voy a explicar y te lo voy a explicar con claridad. Hoy día no tenemos selección en básica, ¿cierto? Eso fue lo que más ganaron los estudiantes con la ley del 2008, que es que no haya selección en básica, que es violada sistemáticamente, por lo menos hasta el año pasado, por una gran cantidad de colegios particulares subvencionados que haciendo caso absoluto, omiso de la ley, seguían seleccionando. Es más, a nosotros nos tocó llevarle al superintendente de educación el año pasado una lista con los sitios web de los colegios anunciando sus sistemas de selección académica en básica, y el señor superintendente, frente a la evidencia de los sitios web, nos dijo que no era evidencia suficiente, ¿no? Entonces, de que ha habido violación a la ley de selección en básica, ¿y por qué lo hacen? Si no es porque sean unos malignos, es porque eso les mejora los resultados. Y entonces aparecen con un mejor CIMSE. Y siguen seleccionando en básica, hasta el día de hoy lo han seguido haciendo. Pero ahora, supongamos que se cumple la ley en básica. La pregunta que se está haciendo es si se va a hacer selección en media. Exactamente del mismo criterio que la selección en básica. Exactamente lo que se está planteando es prolongar la selección de la no selección en básica a no selección en médica. Todo este asunto de que se va a estatizar y de que el Estado te va a mandar al hijo al colegio que tú quieres, por favor, eso ¿qué ¿de pasaría dónde? en ese caso, por ejemplo, que se suele preguntar, por Mario, con el Instituto Nacional, por ejemplo? Separemos el caso de lo emblemático, pero estamos hablando primero de lo que yo he llamado la campaña del terror. ¿Por qué hay que separar el caso de lo emblemático? Pero permíteme solamente terminar la explicación de esto famoso de la tómbola y que el Estado te va a decir a dónde va a mandar a tu hijo al colegio. Por Dios, si lo que se está planteando es exactamente lo mismo que hoy día se hace en las universidades, tú te vas a presentar a la Universidad del Cruch y dices, yo quiero en primer lugar estudiar Ingeniería Comercial en la Católica, en segundo lugar en la Chile, en tercer lugar en la Adolfo Ibáñez, y lo que te va haciendo el sistema es irte pasando de uno a la siguiente de tus preferencias. Lo que se está haciendo no es una tómbola en que el Estado te va a mandar a estudiar donde quiera, sino que te está facilitando la vida a los apoderados. Pero en el caso de los estudiantes universitarios sí determina según el nivel de puntaje, porque uno postula y va quedando. Pero hay un sistema de selección en el cual lo que se hace centralizadamente es simplemente facilitarle la vida a los postulantes. Esto es lo que se va a hacer en el programa de selección. No es que el Estado te va a ir a decir a dónde tienes que mandar a tu hijo. Porque las preferencias las va a mandar el apoderado. Tú estás poniendo palabras en la boca para acusarme de una campaña del terror. Yo te pido que lo evite. Lo que yo estoy diciendo no es otra cosa que lo que dice el proyecto de ley. Es de que se va a disponer de una plataforma, el Estado va a disponer de una plataforma a través de la cual van a postular las familias a sus hijos a los colegios. Señalando sus preferencias. Está bien, señalando sus preferencias, considerando la distancia al hogar.
señalando sus considerando la preferencias. distancia al hogar, si tiene hermanos o hijos de funcionarios en el colegio. O sea, una serie de criterios que entrarían en una plataforma del Estado que terminaría determinando en función de preferencia de los padres, distancia al hogar, hermanos en el colegio, funcionarios y otros criterios que se pudieran agregar, dice la ley. Y eso es lo único que estoy diciendo. Vaya a saber uno para qué se termina usando ese sistema. Los padres hoy día están tremendamente preocupados de para qué se va a terminar usando ese sistema. Sí, déjame recoger un punto ahí, porque Mario, es verdad lo que dice aquí Tomás, que una de las cosas que sí se dijo es que va a estar circunscrito, sí al lugar en el que se vive. Y No, eso, eso sí está siendo un error. Claro, pero si eso prospera, ¿no sientes que finalmente termina por perpetuar esta especie de gueto educativo? No, yo estoy completamente en desacuerdo con que el sistema vaya a decir solamente si uno usted los vive en la comuna no sé cuántito. Que así uno los temores. No, pero son temores. Eso es replicar la segregación Pero eso, residencial. absolutamente, son temores, residencial. pero lo que quiero decir es que todo lo que se está planteando en el sistema, todo lo que se está planteando en el espíritu de ese sistema es simplemente que si tú quieres mandar a tu hijo a un colegio anglicano, entonces digas, mira, mi primera preferencia anglicana es el colegio número 1, la segunda es el colegio número 2, la tercera es el colegio número 3, y que el sistema te facilite el ir viendo si no quedó en la primera que quede en la segunda. Eso es todo el espíritu de la famosa plataforma. No es esto de que el Estado le va a mandar y que se acabó la libertad de elección, porque eso se ha comentado y eso es una campaña del terror. Ya, ahora, si el objetivo es conseguir una... no sé si es la palabra correcta, pero creo que la más fácil de entender, una mezcla finalmente de alumnos que vienen de distintas condiciones socioeconómicas, culturales también, y académicas. Dejo plantear esta pregunta de vuelta, de la pausa la vamos a ver si la respondemos. ¿Sientes tú que contribuye a mejorar la calidad de la educación, el mezclar alumnos diferentes en una misma sala de clase? Esa pregunta queda planteada, misma pregunta para ti. Nosotros nos vamos a la pausa comercial. Volvemos de inmediato al informante. Esperamos. Estamos de vuelta en El Informante conversando con Tomás Aristía y Mario Weisblut sobre selección de los estudiantes. Yo planteaba, y la pregunta es en sí mismo muy compleja, pero la esbozo de forma simple. Voy primero contigo, Mario. ¿Por qué es bueno mezclar estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales y académicas en una misma sala de clases? A ver, primero que nada, estamos generando un sistema hoy día, o tenemos ya un sistema hoy día en Chile, en que las distintas clases sociales prácticamente no se conocen. Eso genera pérdida de cohesión social total. Eso es por el nivel de segregación social, socioeconómica. En términos académicos, los países que tienen buenos resultados educativos son todos países que integran y mezclan en sus escuelas. Todos son países que integran y mezclan. ¿Cómo lo hacen? Dedicándole en cada aula tiempo especial, dándole horas especiales para que los niños con mayores dificultades de aprendizaje se suban al carro. Y te voy a dar un ejemplo ahora muy actual, muy presente, que yo creo que es muy interesante señalarlo. El caso del Liceo Bicentenario Puente Alto. El caso del Liceo Bicentenario Puente Alto es un liceo que por errores el primer año, el 2010, recibieron gente no seleccionada. ¿No? O sea, era un bicentenario que iba a seleccionar, el primer año no seleccionaron. Y de pronto los profesores se encontraron, todavía estaba funcionando en container el Liceo Bicentenario porque lo inauguraron apuradito, no pueden entrevistar, sería muy interesante que entrevisten al que fue en ese momento el director del colegio, y a los 2 meses se dieron cuenta de que tenían chiquillos con promedio 4, repitentes, es decir, lo que es la muestra de Puente Alto distribuida. Hoy día el Liceo Bicentenario Puente Alto, con esa generación de no seleccionados, tiene promedio CIMSE 310. ¿Ya? ¿Cómo lo hicieron? Decidieron, ¿sabéis qué más nos vamos a olvidar del currículum? Vamos a tomar a los cabros, vamos a ver en qué nivel están. Claro, aclaremos que y los vamos a echar. Es mucho, o sea, es bueno. Mucho, claro. ¿No es cierto? Es un buen puntaje, 310, ¿no es cierto? Con chiquillos de todos los estratos sociales, con chiquillos con todos los niveles académicos, bajaron hasta el nivel que estaba cada chico y en el primer año lo que hicieron fue nivelarlos, digamos, hasta el nivel en que debían estar en séptimo básico, octavo básico, primero medio, Tomás, y los pudieron sacar adelante. Lo que te quiero decir es que la experiencia en ese y muchos colegios es que sí se puede integrar y sacarlos a todos adelante y empezar a, de alguna vez por todas, empezar a desarmar esta segregación horrible que tenemos armada en Chile.
Tomás, misma pregunta entonces. Si tú consideras que la mezcla de alumnos diferentes de distinto origen socioeconómico, cultural y académico fundamentalmente contribuye a la formación de los alumnos o por el contrario consideras que es mejor para esa formación que estudien pares. Mira, yo no considero que la mezcla de alumnos sea un objetivo educativo. Es un objetivo de ingeniería social que hoy día ha reemplazado al debate educativo en Chile. Si los papás quieren optar por colegios más integrados o menos integrados, a mí es parte de la elección del colegio por parte de los padres. Y eso yo creo que hay que respetarlo. Yo lo que no comparto es este diagnóstico en que los problemas de la educación pública se refieren a la segregación y a la selección en el sistema particular subvencionado. Cuando tenemos una realidad en que el 30% de los alumnos del sistema municipal se ha emigrado del sistema municipal al sector particular subvencionado. Por la mala calidad. Por la mala calidad. Y estamos abordando como que los problemas de Chile y del sistema... O sea, si tiene una originalidad Chile respecto a los países desarrollados del mundo, es que tiene un sistema de educación pública de pésima calidad. O sea, si vamos a hablar de originalidades, no hay dos sistemas iguales. Unos tienen lucro, otros tienen copago, otros tienen selección, y ni uno es igual al otro. Pero si tenemos una originalidad absoluta, es que tenemos un sistema con una educación pública de pésima calidad. Y hoy puedo contar una experiencia personal. Yo trabajé 5 años en una corporación de colegios municipales en Puente Alto. Estuve a cargo de 30 colegios municipales. Y fue una experiencia interesante, aprendí mucho, pero lo más frustrante que hay. Después de 4 años, yo te digo con frustración, que yo miro hacia atrás y era arar en el agua. Están absolutamente todos los incentivos planteados al revés. Los directores no dirigen, no tienen atribuciones para armar sus equipos, no tienen atribuciones para elegir a los profesores, ni para ponerle bonificaciones, ni fijar sus remuneraciones. O sea, el ejercicio que tenía que hacer yo todos los años en Puente Alto era cambiar los profesores malos de un colegio a otro. O sea, primer año que yo llego en Puente Alto, pollito nuevo, y llegan los 30 directores en noviembre, cuando hay que hacer la planta docente el año siguiente. Y el ejercicio era poner a disposición, así lo llamaban. Señor Aristía, le pongo a disposición, la Escuela Las Palmas le pone a disposición estos 5 profesores porque realmente no damos más. Estos profesores, los papás no los quieren en el colegio, se nos están yendo los niños, realmente un desastre, faltan el respeto, no vienen a clase. El otro señor de la escuela del Liceo Chiloé, señor Aristía, yo le pongo a disposición esto otro. La verdad que el primer año yo hice el sudoku de este asunto, el puzzle de mover a los profesores malos de un colegio a otro, básicamente eran canje. Ok, señor, usted me pone a disposición al señor Germani, pero me recibe al señor Palma. Y ese ejercicio al segundo año se repite. Yo dije, párele, no vamos a pasarnos todos los años haciendo este ejercicio. Pero es tremendamente frustrante lo que está pasando ahí. Yo te digo, yo tengo otra experiencia en colegio, he administrado colegios subvencionados. Sí, déjame mostrar una gráfica del colegio en el que tú has estado trabajando en los últimos años, el Colegio Sagrado Corazón, y la evolución que ha tenido en los puntajes promedio. Si lo comparamos, ahí estamos viendo la gráfica, donde que aparece ahí subiendo permanentemente es precisamente el Colegio Sagrado Corazón versus los particulares, los subvencionados y los municipales. Los municipales son los que aparecen más abajo ahí en esta gráfica que va desde el 2004 hasta el 2013, es lo que aparece ahí en esa gráfica. Ese es un colegio que nosotros nos hicimos cargo el año 2007. ¿Qué hiciste para lograr ese incremento? Armar buenos equipos de profesores, motivarlos. Formar profesores, formar buenos equipos directivos, hacer todas las cosas que el sector municipal está impedido de hacer hoy porque está compitiendo amarrado de pies y manos en el suelo. Y la verdad, cuando yo veo eso, lo que sí se puede hacer, en 7 años cubrimos la brecha completa entre el promedio de los colegios particulares subvencionados y el promedio de los colegios particulares pagados, no en CIMSE, que es la prueba fácil y fácil de mejorar, en la PSU, que es la prueba que mide a la salida. En 7 años logramos cubrir esa brecha. Yo veo que los colegios municipales están totalmente incapacitados de hacer eso. Y no están incapacitados de hacer eso por un tema de selección o segregación. Están incapacitados de hacer eso porque tienen un estatuto docente. Tú sabes que quiero entender no les permite armar sus equipos. Quiero entender que tú consideras que la selección entonces no es tema, no ahora nos cambiamos a la educación pública. O sea, claro, por eso, estoy un poco confuso. Ya voy a ir a la educación pública, pero una vez más quiero devolverte al tema de la selección porque insisto en que mi pregunta es esta, que es parte del debate. La pregunta que te están haciendo es muy clara. Es muy clara, Mario. Y frente a esta realidad que estamos viendo ahí, de cuáles son los problemas del sector municipal, yo lo que te voy a responder es que la selección, la discusión de la selección como una pieza central de una reforma educacional en Chile, es una reforma del ABC1.
La selección, como la está entendiendo Mario, como una cosa draconiana en que quedan grandes cantidades de niños afuera, es algo que se ve en el 7% de los colegios particulares pagados. Claro, al Mario cuando postula a su hijo al Grange, colegios que cobran 400, 500 mil pesos, efectivamente, le preguntan hasta si su señora tiene un PhD para el proceso de admisión. Pero no es la realidad del 93% de los colegios restantes en que, déjame terminar, Mario, ¿Que no seleccionan? porque no te he interrumpido, en que cuando tú le preguntas a la familia si quedaron en la primera opción de colegio al que ellos postularon, tema aparte del copago, al que ellos postularon, o sea, si el colegio los seleccionó, el 93% te dice, no, yo quedé en la primera opción de colegio para mis hijos. Pero con el matiz que ya hice, que efectivamente los padres postulan según también lo que ellos consideran es donde pueden ser aceptados. Déjame ahora ir con Mario. Yo quiero que centremos en la conversación porque pronto nos vamos al particular pagado, a la Ya educación vamos pública. El proyecto de ley... No, es el tema que nos puso aquí Juan Manuel. El proyecto de ley es lo esencial. Dice, en educación media, donde tenemos aproximadamente 600 a 700 colegios particulares subvencionados y públicos, porque la selección hoy día ocurre en liceos tanto municipales como públicos, si debe o no debe haber procedimientos de selección académica en media. ¿Ya? Nuestra respuesta es no. Ya, ahora, la pregunta es si tú contribuye a mejorar la calidad de la educación, el concentrar la discusión en la selección, porque también Tomás está planteando un punto que es interesante. Perdón. Déjame preguntarte de otra forma a ver si sirve más. Si tomáramos todos los recursos de la reforma tributaria y le ponemos números redondos, además, para no confundir.